Hermanos, hermoso estar con ustedes hoy. Les cuento que no la pasé nada bien durante estos últimos días. Aprendí un poco lo que es el dolor, más agudo, más fuerte. Pero sigue diciendo la Biblia que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y en el momento del dolor uno dice, Señor, esto me ayuda para bien. Pero es así. Todo ayuda para bien. Absolutamente todo. Todo es un aprendizaje en la vida para. O sea, esto es lo maravilloso, que nada de que me pase como un hijo de Dios, que estoy bajo su cobertura, nada es extraño a Él. Hay cosas que no entiendo, pero sé que Él la permitió y es para mi bien. A veces cuesta entenderlo, pero es importantísimo tener un corazón abierto para aceptar esto que nos toque en la vida. Y al aceptarlo, abrimos el corazón a caminar más cerca del Señor, a amarlo más, a buscarlo más, porque no me van a decir ustedes que lo he experimentado yo. Posiblemente he orado más que nunca durante ese tiempo. No le quepa duda. Y yo quiero darles gracias porque muchos han orado por mí y fueron muy importantes eso. Lo que uno siente cuando está pasando por alguna prueba es este apoyo, este acompañamiento de la comunidad de fe. Es invalorable y uno se siente acompañado como para hacer frente a lo que pueda venir. Así que damos gloria a Dios por esto. Estamos en el mes de la Biblia, estamos leyendo la Escritura al comienzo de cada culto. Hoy hemos presentado a nuestro querido hermano Rubén del Rey, el director general de la Sociedad Bíblica Actual, contándonos un poco esta historia maravillosa del libro. Y si bien hoy parecería que hay tantas alternativas a cambio del libro, y están todas bien, no criticamos a ninguna, pero sigue siendo el libro el símbolo de lo que Dios ha dado como legado a su pueblo. Aquí está su palabra. Es la palabra de Dios. Doy gracias a Daniel Bustamante, que el domingo pasado dio esa frase tan importante. Y aquel pueblo no había encontrado el libro hasta que finalmente encontró el libro. Cuando el pueblo de Dios se encuentra el libro, encuentra a Dios. Y por encontrar a Dios comienza a andar por el plan que Dios ha trazado. El problema es que a veces el libro, por llamarlo de alguna manera, o el celular, aparece cerrado. Y esta aplicación no se abre, la de la Biblia, y el libro tampoco se abre. Y esto es terrible porque sin la palabra de Dios el pueblo languidece, el pueblo se empobrece. Y por eso hay a veces, y hablando con pastores de Latinoamérica y de otros países de América, de habla hispana, estuve en encuentros donde plantearon Guatemala, un país donde creció el evangelio enormemente. Llegaron a ser el 33%, hoy son 33% de la población. Pero saben, nos decía un pastor guatemalteco, no se nota. ¿Qué pasa? El pueblo de Dios ha bajado su calidad y ha dejado el libro para llevarse por otras cuestiones. Bien, nosotros como iglesia vamos a volver al libro todos los domingos, todas las veces que sea necesario y siempre, porque eso nos va a mantener como iglesia, iglesia que le pertenece al Señor, iglesia donde Él es la cabeza y donde vamos a esperarlo hasta que Él venga, como estuvimos celebrando recién. Pensando en la importancia del libro, es que hoy comenzamos
a estudiar juntos y a sondear en la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, que Pablo escribió a los Gálatas. Así que a mí me toca hoy hablarles del capítulo 1 del libro a los Gálatas. Gálatas podríamos llamar en la carta de la libertad. Qué hermosa carta. En algún momento Pablo les da con dureza, les pega fuerte, porque justamente dejaron que otras cosas enturbiaran la palabra que él había dado. Claro, en aquel momento no había palabra escrita y tenían que seguir lo que los grupos de enseñadores venían y transmitían. La iglesia de los Gálatas, la iglesia en Galacia, fue una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, enseñó, predicó, evangelizó y claro, las vio nacer y por eso las tenía en su corazón. Y entonces hablar de Galacia para Pablo era hablar de los amados hermanos queridos a los cuales él había visto nacer, crecer, multiplicarse. Pero el apóstol Pablo, aunque estaba lejos, conocía y sabía lo que iba pasando. Y había hermanos que le iban diciendo, ¿cómo están? A cada uno que pasaba por Galacia, Pablo le decía, ¿y cómo están los hermanos en Galacia? Y mira, algunos le contaban que había habido ciertas circunstancias, que es la que vamos a leer en el primer capítulo de Gálatas hoy. En algún momento el apóstol Pablo en el capítulo 4 les dice, ¿dónde pues está la satisfacción y la alegría que experimentaban? ¿Qué pasó con el entusiasmo y la pasión con que seguían? Cuando yo estaba entre ustedes los veía apasionados, compartiendo su testimonio, hablándole a otros. ¿Qué les ha pasado? Y bueno, ahí está. El apóstol Pablo había visto, por favor esa gallina que se calle. El apóstol Pablo había visto que había habido algo que entró en la iglesia en Galacia que les hizo perder fuerza, entusiasmo, pasión y que bajaron los brazos. ¿Estaban detrás de qué cosas? Es que había quienes detrás de Pablo iban queriendo arreglar las cosas que Pablo desarreglaba. Es que Pablo revolucionó, por el Evangelio revolucionó a aquellos que lo veían como un estandarte de los fariseos, de la iglesia establecida, de las normas, las reglas, los mandamientos, las leyes. Y se habían infiltrado para decir, no, Pablo es un libertino, les ha enseñado cualquier cosa. Y entonces comenzaron a decir, primero hay que circuncidarse, o somos judíos todos o no. Luego, el día sábado hay que cumplirlo religiosamente y no podés. Es el día de hoy. Tuve la bendición con Susi ir con un grupo de aquí, de la iglesia, a pasear por Jerusalén. ¿Y saben qué? Los días sábados los ascensores funcionan solos y paran en todos los pisos, porque no pueden ni siquiera los ortodoxos hacer esto. ¿Se dan cuenta a qué grado han llegado las reglas, los reglamentos, las imposiciones? Es como que uno tiene que estar pendiente todo el día a ver cuáles son las reglas. Y esta gente que estaba tan entusiasmada en el Evangelio había perdido el rumbo, empezando a practicar todas estas cosas y a entenderlas porque eran gentiles, no eran judíos. Tampoco habían sido enseñados en sus principios, en el comienzo de su vida, a todas las reglamentaciones judías. Miren, había un listado de 600 prohibiciones. Esto no se puede, esto no se puede, esto no se mira, esto no se toca, esto no. Esa era la religión de la ley tan pesada que el Señor Jesús
tantas veces los criticó por transformar esa ley dada por Dios en reglamentos, en cumplimientos, en exigencias, en demandas. Ni que ellos, los que le enseñaban, ni a los que le enseñaban podían llegar a cumplir. La gracia es lo que ustedes estuvieron escuchando varios domingos acá, y hermosos mensajes acerca de la importancia de la gracia. Y lo que decían recién cuando Lula nos trajo el mensaje, también lo pude escuchar serenamente, sin interrupción, en una de las veces que estuve tranquilo y solo, y realmente me gocé de lo que Dios había hablado a la iglesia. Si no estuviste ese día, porque no fue un domingo muy asistido por la tormenta y qué sé yo, no dejes de escucharlo. Para eso quedan en YouTube, para que podamos volver a escucharlo. Y lo primero que hizo esta gente que entró en la iglesia de Galacia fue desacreditarlo al apóstol Pablo. Y en los versículos del 11 al 24 del capítulo 1, Pablo hace su defensa y muestra su trayectoria. En primer lugar les dice: yo volví a Damasco. Y volver a Damasco era recordar la dura experiencia de haber sido volteado del caballo, haber quedado ciego durante un tiempo, haber perdido toda esa fuerza que llevaba para matar a los cristianos. Así que les quiso decir: miren, yo sé lo que es vivir humillación y volver a un lugar donde me recibían con los brazos abiertos, me ponían la alfombra roja, porque yo venía a destruir este movimiento de los cristianos, y en cambio tuve que esconderme, estuve ciego, y ahí quedé. Así que Damasco para mí era la humillación. Pero Pablo también les dice: también volví a Jerusalén. En Jerusalén lo veían a Pablo entrar. Los cristianos lo miraban de reojo. ¿Este no estará disimulando? Porque justamente lo que había hecho Pablo era buscar a los cristianos hasta en su casa, iba, los perseguía, los metía en preso, y cuando los podía meter preso los mandaba a matar o los mataba. Así que volver a Jerusalén con esta nueva fe y con el Evangelio de Jesucristo, él podría poner en duda: ¿me van a creer en lo que yo diga hoy? Volver a Jerusalén es enfrentar ese pasado. Ese pasado es admitir el error de haber profesado una religiosidad vacía, hueca, llena de odio y de rencores, y mostrar un cambio y presentarse como él, que traía el Evangelio de la gracia que lo había transformado. Pero quiero decirles que el ataque que el Evangelio ha sufrido no fue en los comienzos solamente, con persecuciones, con martirios de los cristianos, de muchos en aquellos primeros años del Evangelio, sino cuando vemos recién decíamos en la presentación que hicimos al comienzo, allá por el año 1500, fue Lutero que se levanta con un cristianismo que había sido transformado en un gran negocio, y por eso se vendían las indulgencias. Y frente a todo ese gran comercio que se había transformado la iglesia, llamada iglesia, es que Lutero se levanta. Y podemos resumir las 96 tesis de Lutero en estas tres cosas: solo escritura, solo fe y sola gracia. El cristianismo debía volver a esto, porque así había sido ensuciado a través de la historia con un montón de cosas humanas
y las bulas papales y las interpretaciones. El libro estaba cerrado para el pueblo, estaba bajo 7 llaves, solamente algunos podían entrar a conocerlo. Pero Lutero se levanta y somos fruto de aquel levantamiento. Solo Escritura. Esta es la única regla y la autoridad a la cual nos sujetamos. No hay otra. Es la palabra única de parte de Dios. Y justamente el apóstol Pablo les dice, y si alguno se levanta y les habla de otro evangelio, quede bajo maldición. Es terrible, es drástico, es durísimo Pablo con quien quiere tergiversar o cambiar lo que el libro dice. Solo fe. La salvación es por fe y no por obras. Y el apóstol y Lutero quiso reafirmar esto que la Escritura dijo siempre. Solo por fe y no por obras. En aquellos tiempos llegaban al cielo y obtenían su pase al cielo quienes pagaban, quienes hacían obras, quienes tenían recursos. ¡Qué injusticia! Esto no era lo que el evangelio. Lo habían tergiversado. Y la otra cosa, solo gracia. No hay mérito, ni esfuerzo humano, ni jinetas, ni historia, ni pasado. No hay nada que tenga valor frente a la gracia de Dios. Escucharon ustedes todos estos domingos pasados la gracia de Dios. Y vuelvan a estos mensajes, porque les recuerdan que no hay nada que se pueda hacer de lo que el Señor ya ha hecho. Y a partir de allí una vida transformada empieza a hacer cosas como fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida. No por obras para que nadie se lleve los galones, ni se ensoberbezca, ni se crea que va a ganar un poquito de cielo por sus esfuerzos, sus buenas obras, su filantropía o por lo que sea. Lo que hacemos es porque amamos al Señor. Y como fruto de nuestro amor hacia Él es que hacemos las obras que corresponden, es que nos movemos en función del prójimo, es que no podemos quedarnos quietos porque es la transformación que produce el Espíritu Santo. Y si esto no pasa, no pasó el Espíritu Santo por nosotros, no se estableció en nosotros. Escuchamos otro evangelio. La carta comienza presentándose como el apóstol elegido por el mismo Señor. Y dice, estoy juntamente con los hermanos, posiblemente sean los de Macedonia. Y luego plantea el motivo fundamental que lleva a escribir la carta. Y leo Gálatas 1, 6 y 8, creo que allí estará. Me asombra, empieza diciendo. Otra versión diría, estoy horrorizado que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Pablo justamente lo primero que hace es desvalorizar y criticar que a quienes querían imponer a los gentiles que habían sido recibidos por la gracia de Dios y habían recibido al Señor Jesús en su corazón, de imponerle las cargas que tenían que ver con el pueblo de Israel. Y entonces se pone como ejemplo y les dice, yo antes era un celoso defensor de las tradiciones de los padres o de sus padres. Hoy diría Pablo, bien, no me vengan a decir a mí. Yo fui, a ver. Entonces Pablo empieza diciendo, yo soy defensor de la enseñanza recibida de nuestros padres. No me vengan a contar la ley que la sé de cabo a rabo. Sepan, y además estaba tan convencido que era capaz de llevar a la muerte a los llamados cristianos. No me lo digan a mí. Yo era muy celoso de lo que había recibido de mis padres.
Pero para el apóstol Pablo, este era otro evangelio, porque agregaban algunas cosas que estos fariseos decían, sería bueno, no estaría mal. Además, las cosas de la ley no son malas. Lavar los utensilios, respetar el día sábado, son cosas buenas, no digamos que son malas. Pero no tenían nada que ver con el evangelio. No tenían que ver con el evangelio de la gracia de Dios para los gentiles. Quiero traerlos hoy al 2025. La historia es diferente, pero la motivación para predicar otro evangelio es lo mismo. El versículo 10 nos da la pauta porque dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Y aquí viene con el evangelio que hoy escuchamos. Un evangelio licuadito, livianito. Un evangelio donde la cruz quedó afuera. Un evangelio donde el arrepentimiento ni se lo nombra. Un evangelio que no habla de entrega. Un evangelio bien licuado. Cosa que nadie se sienta molesto por este evangelio. Y entonces, lo mismo que le dice Pablo podría decirnos hoy. ¿Estás buscando el favor de la gente o el favor de Dios? ¿Estás buscando que a la gente le agrade tu mensaje o le estás invitando a encontrarse con el resucitado para transformar y cambiar la vida? ¿O le estás mostrando un evangelio para que nada cambie? O peor, un evangelio donde todo te va a ir bien. Mentira. Un evangelio donde solo vienen las bendiciones y no otra cosa. Bueno, quiero decirte que el evangelio es prosperidad también, claro que sí, pero no es. La presentación del evangelio no es la prosperidad. Porque ¿saben una cosa? A lo largo de mi vida he visto hombres y mujeres cristianos, siervos de Dios, prósperos económicamente y otros nada prósperos económicamente. ¿Pero qué? ¿Tienen otro Dios? Es que el evangelio no pasa por la cantidad de bienes que uno posee, no pasa por las riquezas, no pasa por otro lado, pasa por la vida transformada y enfrentándose a circunstancias cualquiera sea en la vida. Claro, el evangelio para los que viven en Estados Unidos es una cosa, pero para los que viven en África es otra cosa. ¿Y cómo hago? Si no puede haber otro evangelio. Pero claro, si yo acomodo el mensaje a lo que la gente quiere escuchar, posiblemente cambie el contenido del evangelio. Vivimos en una sociedad donde la tendencia es a recibir. Y la gente viene a la iglesia a recibir. ¿Y está mal? No, está bien que vengas a recibir. Pero si después de haberte encontrado con el Señor como tu Salvador, empezás a darte cuenta que seguís recibiendo, pero que empieza la rueda a caminar para el dar no solamente dinero, para darte a vos mismo como ofrenda y sacrificio vivo, como dice Romanos. Este es el evangelio que llevó a hombres y mujeres a poner su vida y que le costó el martirio. Ese es el evangelio, que no baja las demandas conforme a la sociedad en que vivimos, conforme a la situación, haciéndonoslo fácil. No, no es la idea del Señor Jesús. Y vuelvo a aquel ejemplo que les puse al principio.
¿Qué pasa? Que el evangelio no le ha cambiado la vida a muchos evangélicos. Y si no les ha cambiado la vida, pues es otro evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo te hace dar cuenta de que tenés que cambiar, de que no podés seguir como estás. De que lo que habías hecho, hay cosas que hiciste bien y otras que hiciste muy mal. Y de esas hay que arrepentirse, y de las otras dar gracias a Dios que te libró. A ver, este es el evangelio. Y el apóstol Pablo sufrió a causa de que entraron a filtrar cosas. Y como les acabo de contar, a lo largo de la historia encontramos el movimiento de cristianos que se van para esto que es más fácil. Es más fácil vivir una vida con otro evangelio, que no sea tan demandante, que no sea tan exigente, que no me plantee: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, ese evangelio es costoso, yo no quiero ese. Yo quiero que venir. Y como las iglesias tipo supermercados son regias, porque uno toma lo que necesita y se va y consume. El evangelio no es para consumidores. Consumidores de bendición, de prosperidad, consumidores de sanidad. ¿El Señor nos sana? Por supuesto que sí, y creo en la sanidad divina firmemente, pero ese no es el evangelio. El evangelio es el transformador, el que te cambia la vida, el que te cambia de acá, el que te hace pensar y te da un discernimiento que no tenías. Y te hace dar cuenta de que hay cosas que están mal y que tenés que cambiar, y hay otras que están excelentes y que tenés que seguir. Te da discernimiento el evangelio. Si creíste otro evangelio, pues quisiera que empieces a pensar de que el evangelio de la palabra escrita, el evangelio por el cual el Señor lo anunció como una buena noticia, es el evangelio que el Señor dijo: yo he venido a traer buenas noticias a los necesitados, a poner libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esto es cambiar la vida. Esto es lo que hace el evangelio. Pero cuando el evangelio no transforma nada y seguís viviendo como antes, pues no tenés idea de lo que conociste. Un lindo mensaje. Tristemente hay muchas iglesias que van llenándose de gente que vive otro evangelio. Entonces no produce cambios. El evangelio produce en tu vida un cambio tal que das testimonio a los de afuera de que algo te pasó en la vida. No tenés que contarle a nadie, decirle y explayarte en lo que hay que estudiarlo para compartir tu fe. No, para compartir tu fe, un endemoniado que el Señor liberó, le dice: anda, volvé a tu familia y a tu gente y contale las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el testimonio. Testimonio de transformación y cambio. No te tengo que recitar versículos que no conozco todavía. La vida tengo que recitarte y decirte lo que Dios ha hecho en mí y sigue haciendo en mí. Este es el evangelio que la gente quiere empezar a mirar más. Queridos hermanos, no podemos cambiar la letra de esta canción. Es dulce para quienes hemos entendido que el evangelio nos ha cambiado la vida.
es dulce, encantadora y hermosa. Porque cuando Dios hace cosas y transforma, ese es el mejor testimonio hacia vos de que algo ha pasado. Y es el mejor testimonio hacia afuera de lo que es la gracia de Dios, el perdón, la restauración y todo lo que Dios ha hecho. Nada de lo que Él hizo es incompleto. Por eso creemos en la redención, en la santificación, en lo que Dios ha hecho. Y hoy estoy reunido con un grupo de santos ante Dios, por transformados y perdonados por la sangre de Cristo. Bueno, santos, claro, hay que caminar en la vida buscando ser parecidos a Jesús. Y para eso hay que haber recibido a Cristo en el corazón, en la vida, y permitir que Él vaya transformando todo. Entonces se nota. Una iglesia donde están todos renacidos por el poder del Evangelio, de este Evangelio de gracia, se nota. Porque no hay nadie que quiera que venga acá para recibir solamente. Llega un momento que no se puede soportar. Porque cuando recibís todos los días de parte de Dios, recibís, llega un momento que algo tiene que fluir como consecuencia y necesidad. Yo tengo que dar. A ver, ¿por dónde empiezo? Y te tiene que movilizar la vida el empezar a dar. Si no te has quedado con un evangelio hasta a mitad del camino. El apóstol Pablo se desesperaba cuando vio que los gálatas andaban ahí buscando incorporar cosas que no tenían valor. Por eso comienzo a decirles, esta es la carta de la libertad, porque ese es el evangelio. Rompe cadenas a los oprimidos, a los cautivos. Libertad. Libertad quiere decir cuando el evangelio viene y rompe con aquello que te ha esclavizado. Esas cadenas son rotas en el nombre del Señor. Ese es el evangelio. Y se nota. Se nota en la iglesia que lo vives, se nota en tu vida cuando lo vivís, se nota. Y tristemente se nota cuando no se vive. Y la gente pasa muchas veces un tiempo hermoso los domingos, alaba a Dios, está en comunión con los hermanos, le pide al pastor que le ore al final del culto y se van. Se van con lo que han recibido. Pero eso sembrado en su corazón no da fruto. Y eso no puede ser. Hay algo que está fallando. La presencia y el poder del Espíritu Santo no te deja tranquilo, no te deja en paz, hasta que haces las cosas que tenés que hacer. Y no hay mejor tutor, maestro, que el Espíritu Santo. Dios usa hombres y mujeres también. Tus pastores, tus líderes, quienes te aman, tus hermanos mayores, también. Dios los usa, claro que sí. Pero fundamentalmente, en la soledad de tu habitación, estás vos, el Espíritu Santo, solamente, y nadie más. Y ahí se nota el evangelio que has creído. Así que bueno, así comenzamos este desafiante libro de Gálatas. Empezá a leerlo, familiarízate y empezá a experimentar el poder de la palabra en tu propia vida. El Señor ha dicho que ha venido a traer buenas nuevas. Este es el evangelio. ¿Para quién? Para los necesitados. Claro, si uno tiene de todo ya no lo necesita, no. A los necesitados,
a los que vivimos pendientes de lo que Dios puede darnos, necesitados, y seguimos siendo en la vida necesitamos. No, tengo coche, casa, ya no necesito una linda familia. No, sigo siendo un necesitado. Porque cuando vino el dolor el otro día, era un necesitado. Y todo lo que tenía no servía para nada. Yo necesitaba el sostén, poder y acompañamiento del Señor. Hay momentos en la vida que nada de lo que tenés te sirve ya. Ni siquiera lo que tenés a tu alrededor. Solo Dios. Solo Dios. Y eso es lo que significa ser un necesitado. Sigue liberando el Señor a los cautivos, sigue dando vista a los ciegos, sigue dando libertad a los oprimidos. Este es el Evangelio. Vamos a seguir predicando este Evangelio y vamos a ver frutos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Dispuesta. Músicos, por favor, vengan. Vamos a terminar adorando y alabando al Señor. Y que podamos ser una iglesia que predica un único evangelio, que es el de la palabra. Que sigamos siendo proclamadores con nuestro testimonio de esta única palabra de verdad. Y que el evangelio de Jesucristo se nos meta tanto en la carne y en la piel que se nos note por donde vayamos. Que se te note, mi hermano, mi hermana, se te note el evangelio de Jesucristo que afectó y sigue afectando tu vida. Vamos a terminar con una canción.